bienvenidos a este último episodio de la temporada de Sensor. Como todo ciclo, este ha llegado a su fin y estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de compartir este tiempo contigo. Mi nombre es Alejandra López y te invitamos a que nos acompañes durante esta última emisión. Yo soy Kenia Burgos y definitivamente ha sido un largo camino lleno de experiencias y profundo conocimiento profesional y personal para cada uno de los integrantes del equipo de Sensor. Hoy cerramos una etapa y le damos lugar a la nueva generación de cimarrones que están interesados en las producciones audiovisuales. Así es, Kenia, y nuestros compañeros detrás de las cámaras trabajan semana con semana para llevar hasta tu pantalla contenido de interés sobre todo lo que ocurre en UABC. Cada cápsula es realizada por un equipo determinado. Estos buscan la mejor información durante todo el semestre y más adelante estaremos escuchando y conociendo lo que significó para ellos ser parte de Sensor en este periodo. Es importante mencionar que no necesitas tener experiencia para formar parte de este equipo. Si eres un cimarrón interesado en los medios o en la producción audiovisual, busca las convocatorias y no te pierdas de esta gran experiencia que además te servirá en el área laboral. Por el momento vamos a ver nuestras siguientes secciones. Más adelante, entérate de todo lo que pasó en la Kermés Hawaiana organizado por el Comité de Alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esto es Sensor UABC, octava temporada. Que el Comité de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales está organizando para que todos los alumnos tengan un espacio de convivencia y diversión, ya que hay diversas actividades por realizar y mucha comida por disfrutar. Yo sí estoy muy feliz por las vacaciones, Alejandra, pero la verdad es que me llega la melancolía por el final de la temporada y muchos recuerdos a la memoria, como la vez que fui a hacer el casting y fui seleccionada para ser la conductora de esta octava temporada, ya que desde ese día comenzó esta gran aventura. Y Kenia, ¿cómo olvidar aquel día, mi primer día en el programa, en donde sin tenerlo en mis planes, fui al casting para conductora y mírame aquí viviendo esta experiencia a tu lado? Otro de los días muy divertidos que vivimos en el programa fue cuando me persiguió un zombie por todo el estudio y que todos creyeron que estaba muerta. Así como muchos recuerdos vienen a mi mente. Yo igual, la verdad que uno de los mejores recuerdos fue cuando fuimos a los viñedos, ya que estuvimos todo el día juntos y vivimos de todo en esta grabación. Para mí fue el día de la carrera de obstáculos Prohibido Rendirse, en donde tuvimos que poner a prueba nuestra condición física, nos mojamos, nos ensuciamos de lodo, pero al final nos divertimos bastante y logramos el objetivo. No cabe duda que tenemos muy buenos recuerdos de esta octava temporada y nos quedamos con la satisfacción de vivir esta gran experiencia. Yo también, pero definitivamente fueron más los momentos divertidos. Acompáñanos porque más adelante seguiremos disfrutando de todo lo que se vivió y de lo mejor de nuestro programa.
equipo de Sensor UABC se dio cita el día 16 de enero del presente año en las instalaciones de 3 casas hogares de la ciudad, con el fin de pasar un buen rato en compañía de los niños, niñas y jóvenes, en donde en un principio conocieron todo el trabajo detrás de estas casas hogares. Con un poco de música y buen ambiente comenzaron a romper las ya tradicionales piñatas en cada una de las casas hogares. Además de disfrutar de un riquísimo pastel para recuperar las energías por tan agotadora tarea con las piñatas. Casa Hogar María Inmaculada, Manantial de la Esperanza y Casa de la Esperanza fueron las casas hogares en donde el equipo de Sensor UABC apoyó, además de entregarle a los niños juguetes celebrando el Día de los Reyes Magos. Hola, soy Alejandra de Sensor de octava temporada. La verdad quisiera agradecer a la maestra por darme esta oportunidad de participar en esta temporada, porque conocí a varios compañeros que eran los que hacían las cápsulas. Tuve la oportunidad de viajar para ayudar en la conducción, a grabar. Fue una experiencia que me dio mucho y la verdad estoy esperando a ponerlo en práctica ya en lo real. Bueno, obviamente esto fue real, pero ya en lo profesional, ya ejerciendo bien lo que es mi carrera. Y la verdad, quisiera agradecer a todo el equipo por estar conmigo, con todos, así, igual a ti, Brandon, sí, y a ti, Diana, a Jesús, a todos. Y la verdad, me gustaría que varios estuvieran en Sensor UABC de la siguiente temporada o la siguiente, porque la verdad les deja mucho. Sensor UABC ha sido una gran oportunidad, me ha dejado varias experiencias, como conocer a mucha gente, y me dio la oportunidad de cubrir grandes eventos deportivos. Le doy gracias a todo el equipo de Sensor octava temporada, sobre todo al equipo de producción que me enseñó grandes cosas, a la profesora Maxine, que me enseñó desde usar una cámara hasta el programa de edición. Muchas gracias, nos vemos pronto y un saludo a la Diana. Estamos de regreso y seguimos recordando los mejores momentos de esta octava temporada. Kenia, ¿recuerdas el Día de Muertos cuando te convertiste en Catrina? La verdad que estuvo súper divertido y como ese hay muchos momentos más. Sí, ni cómo olvidarlo. Ese día estuvo muy divertido en el maquillaje y en los vestuarios. Y en este mismo momento se me viene a la mente la vez que grabamos el primer episodio en el Festi Arte. Ese día estuvo muy agotado ya que todo el día estuvimos grabando, pero la verdad nos divertimos mucho. Así es, pero definitivamente los sacrificios no son nada en comparación de la gran experiencia que vivimos durante esta temporada de Sensor UABC. Ahora vamos a ver los mejores momentos tuyos y míos, Kenia, los mejores momentos de la conducción. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de Sensor UABC. Les estaremos llevando una de nuestras tradiciones favoritas. Soy Kenia Burgos y espero que disfruten de este especial. Sí, Kenia, en esta ocasión les estaremos hablando de... ¡El Día de Muertos! ¿Dijiste algo? Yo no dije nada. Estoy segura que ibas a decir Halloween. De solo ver este lugar, es obvio que no vas a decir un Día de Muertos, siendo como una tradición como mexicana. Tranquila, Muerte. Si quieres hablamos del Día de Muertos en la 10ª temporada. ¡Ni de broma! ¿Qué me hiciste? Si en este episodio no hablan del Día de Muertos, ella se quedará así para siempre. Adiós. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hablar del tema, no me quiero quedar así para siempre.
Bueno, pues en lo que nosotros cambiamos los adornos, te invito a que nos acompañes a nuestra siguiente cápsula. Yo soy Alejandra López y quédate con nosotros en tu programa Sensor UABC, octava temporada. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Esta mañana el equipo de Sensor se ha trasladado a un sector muy importante para la economía y el turismo de Baja California. Nos encontramos en la Ruta del Vino, donde sin duda el clima nos ha sorprendido. Alejandra, cuéntame cómo te sientes con este clima. Bastante bien, Kenia, porque a pesar de estar algo fresco, estaremos disfrutando de la gran variedad de vinos que se ofertan en las casas vinícolas. Y no puede faltar la comida, pero lo más importante es el congreso que se lleva a cabo en este lugar. Así es, porque se está llevando a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía número 28, realizado por la Facultad de Economía, y les mostraremos a lo largo de este episodio todo lo que se vivió en este gran evento. Y como cada domingo tenemos sorpresas preparadas y contenido de su interés. Así que quédate con nosotros porque ya va a dar inicio tu programa Sensor UABC, octava temporada. En la medida que se fue desarrollando la sociedad baja californiana y pasó a etapas de mayor diversificación, fue comprendiendo la necesidad de contar con una institución de educación superior. Cada vez era mayor el número de jóvenes que dejaban sus hogares para trasladarse, especialmente a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el único objetivo de cursar los estudios superiores. Es fundada por el licenciado José González Cordero, presidente ejecutivo del Comité Estatal Pro Universidad, en conjunto con el profesor Lorenzo López González, director de Acción Cívica del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Braulio Maldonado. En 1959, en Mexicali, inicia la Escuela de Enfermería, que pertenecía al Instituto de Ciencias y Artes del Estado y fue incorporada a la universidad como una de las principales carreras profesionales. En 1960, Mexicali inicia con la licenciatura en Pedagogía, Ensenada con la Escuela Superior de Ciencias Marinas y en nuestra ciudad abre sus puertas la Escuela de Economía y Ciencias Administrativas. Fue durante el periodo del gobernador del estado, el licenciado Braulio Maldonado, que gracias a los impulsos y gestiones emprendidas por el Club Universitario Tijuanense, grupo formado por jóvenes de Tijuana que realizaban sus estudios profesionales en la Ciudad de México y quienes fueron los responsables de la elaboración de la ley orgánica de la UABC, y entre muchos esfuerzos esta institución se consolidó como una realidad. Ya estamos de regreso y te contamos que aquí en Tijuana puedes encontrar diversos puntos de convivencia y recreación. Uno de los más importantes es Playas de Tijuana, que si quieres venir a visitarlo debes tomar tus precauciones, ya que a veces hay bastante tráfico vehicular para poder ingresar. También te invitamos a visitar el centro y playa de Rosarito, tan solo a 20 minutos de nuestra ciudad, y en donde podrás realizar diferentes actividades acuáticas y disfrutar de restaurantes y bares que seguramente te van a encantar. Esta semana es una gran oportunidad para comer langosta o tacos de marisco en el hermoso puerto de Ensenada y también vivir la experiencia del avistamiento de ballenas o de la tradicional Ruta del Vino, uno de los puntos más importantes de nuestro estado. Y si te sientes en un modo más aventurero, anímate a tomar tu coche y recorrer Baja California Sur. Atrévete a descubrir todas las playas que oculta esta península. Definitivamente hay un sinfín de cosas que puedes realizar en estas vacaciones, pero si no tienes la oportunidad de salir de tu ciudad, recuerda que hay diversas actividades que puedes realizar desde la comodidad de tu casa. La idea es descansar y pasar tiempo con tus seres queridos. Mantente con nosotros porque aún tenemos más secciones que seguramente vas a disfrutar. Esto es Sensor UABC. Bueno, lo que aprendí estando aquí en Sensor pues fue trabajar un poco más en equipo, conocer a más personas, entablar nuevas amistades, ayudar a personas que tal vez lo necesitaban. En el caso pues, de los muchachos de primer semestre que ya todos conocemos que realizan las cápsulas, sin duda pues me llena, ¿no? el haber estado aquí una temporada. Me va a ayudar en lo personal para realizarme pues mejor en el ámbito profesional como también en el académico. Me llevo sobre todo muchas nuevas habilidades adquiridas para el manejo de algunos programas, como también el manejo de los procedimientos de las grabaciones, en las escenas, cositas así. Y pues qué más que agradecer pues a todo el equipo de Sensor de la octava temporada, y pues hasta luego. Bueno, mi experiencia en Sensor fue muy gratificante porque conocí a muchas personas y visité muchos nuevos lugares que pues nunca había
creído conocer. Me dio muchas oportunidades y quisiera darle las gracias a todo el equipo de Sensor, a Diana, que siempre fue mi compañera, y también aprendí mucho sobre ella. Aprendí también a usar el programa, a usar las cámaras y a conocer muchas personas. Mi experiencia en Sensor fue muy cool, ya que aprendí mucho, desde cómo dirigirme con la gente, hacer relaciones, hasta mejorar en mis tomas y sobre todo en edición. Me voy triste porque la verdad voy a extrañar todo esto, pero también me voy muy feliz porque a lo largo de toda esta temporada hice muy buenos amigos. Quiero darle las gracias a la profesora Baxin por siempre brindarme su ayuda y a todos mis compañeros de la 8ª temporada, sobre todo a mi compañero Brandon, que era mi compañero de sección. Les voy a extrañar mucho y gracias por esta gran experiencia. Mijo, algún día todo esto será azul. Entonces mientras viene alguien, pues lo voy a poner ahí. ¿Puedes enseñar lo que estabas viendo? Sí, pero vamos a ver la tele. Rollo. Y esto es Marcado. Yo soy César Figueroa y soy asistente de dirección. Creo que iban a esperar. Niños, no es por nada. Aquí deben esperar. ¡Coman, eso está bien bueno! Todo se ve bien bueno. Me siento como un rey. Juegos del hambre. O sea, cuando no tenía comida. ¿El hambre? Como cuando están en el Capitolio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenia Burgos y soy la conductora de esta 8ª temporada. ¿Qué me dejó Sensor? Sensor me dejó mucha experiencia y mucho aprendizaje. Después de un año de haber estado aquí en la 7ª temporada como conductora de visita y ahorita en esta 8ª temporada como conductora titular, aprendí mucho a convivir con la gente, a compartir con la gente, a compartir con mis compañeros y aprender a convivir y trabajar en equipo. El trabajo en equipo fue una de las cosas que más reforcé, y la paciencia y la tolerancia. Profesionalmente me llevo muchas técnicas de entrevista, técnicas para hablar en público, para desenvolverme mejor, para perder el miedo a las cámaras. Y fue un gran reto. ¿Por qué fue un gran reto para mí? Cuando yo iba en primer semestre, vine a hacer casting para quedar como conductora. No quedé, pero eso no fue como algo que me quitara los ánimos, sino al contrario, me dio mucha confianza y quise seguir adelante. Cuando iba a pasar a 5º semestre, volví a intentarlo para ser conductora de Sensor en su 7ª temporada, pero quedé como conductora de la sección de visita, y en esta 8ª temporada tuve la gran fortuna de estar aquí como conductora titular junto con mi compañera Alejandra López y con la dirección de nuestra compañera Jennifer de Martínez. Muchas gracias a la maestra Baxin, porque ella pues me tuvo mucha paciencia a lo largo de este camino, a mi compañera Alejandra López, que fue la que más me toleraba porque todo el tiempo me la pasaba con ella, y claro, pues a todos los del equipo de dirección porque estaban con nosotras en todas las grabaciones. Gracias a todos los muchachos que estaban haciendo las cápsulas, que son muy divertidos todos y tienen mucho talento, y espero en algún futuro encontrármelos en algún trabajo, que va a ser para mí una gran satisfacción volver a trabajar con cada uno de ellos. Gracias, Sensor, por este año de aprendizajes, de pruebas y de lucha, que me has dejado mucho. Gracias, Sensor. Bueno, este mensaje principalmente es para todos los chicos, para todos los estudiantes que formaron parte de la 8ª temporada. Como ustedes saben, Sensor es un programa universitario que está hecho por estudiantes
en su totalidad, desde la edición, desde la grabación, desde los conductores, y para nosotros es un orgullo que ellos pongan en práctica todos sus conocimientos y que tomen el reto de ser profesionales y entregar semana a semana una producción. Y pues bueno, la octava temporada tuvo distintos retos y uno de ellos es enfrentarse no solamente a lo técnico, sino también a los cambios que tienen de los integrantes. Y pues bueno, no es una despedida del programa, es un cambio y es también abrirle la puerta o darles una oportunidad a nuevos estudiantes. Y pues no me resta más que pues felicitar a todos los integrantes de la octava temporada, a todos los estudiantes que tuvieron la voluntad y las ganas de estar trabajando, desde jóvenes de primer semestre hasta jóvenes de quinto, séptimo, y pues muchas felicidades porque lo hicieron muy bien, y sabemos que es un proceso y que es toda una enseñanza, pero pues vale mencionarlo, felicitar sobre todo a Jennifer, su directora, que estuvo constantemente trabajando en diferentes roles para sacar adelante el programa, a las conductoras, que fue un reto el tener a 2 chicas a cuadro y lo hicieron pues bastante bien, a todo el equipo de dirección que en su momento estuvo también apoyando pues la producción, y a todos los miembros del staff pues una felicitación, y sobre todo gracias a todos los que se sumaron al final de la temporada para sacar adelante las cápsulas. Y pues bueno, hay muchos de los que integran el equipo. Podría mencionar todos los nombres, pero yo creo que también es muy valioso que ustedes vean los diferentes testimonios y se den cuenta de quiénes son los que estaban detrás de cada una de las cápsulas. Desde los chicos de Ciencia Cierta, Diana, Brandon, o de los detrás de Vero, Mónica, o no sé, Marcador con Jesús. Y bueno, en general, cada uno de los que integraron al equipo de Sensor, pues muchas felicidades. Hola, mi nombre es Jennifer de Martínez Mora y tuve el gusto de ser la directora de esta octava temporada de Sensor UABC. Para mí fue un reto muy grande llevar la dirección de este programa, ya que no tenía el conocimiento de lo que es realmente hacer un programa para televisión, y aquí aprendí lo que es hacer uno. Me encantó la experiencia, la verdad fue muy gratificante estar aquí en este equipo. Fue una temporada difícil, ya que se presentaron diversas complicaciones técnicas, pero quiero agradecer a mi equipo de trabajo, al equipo de dirección que estuvo conmigo durante la temporada, a los muchachos de las secciones que semana a semana entregaban sus cápsulas, a mis conductoras por ser tan profesionales, y sobre todo a la maestra Concepción Baxin, quien principalmente me animó a seguir adelante en los momentos difíciles. Le agradezco por haber confiado en mí, por brindarme su apoyo, porque sin ella no hubiéramos podido finalizar esta temporada. ¿Y qué más puedo decir? La verdad es que mi pasión es la dirección y la producción. Es el mundo detrás de cámaras lo que a mí me gusta. Y para mí esta fue una gran experiencia que nunca se me va a olvidar. Haber tenido la oportunidad de ser la directora del programa de televisión de mi universidad, y sobre todo el conocimiento y la experiencia que me dejó Sensor. Fue muy positivo en todos los sentidos. Gracias, Sensor. Ya estamos de regreso y en esta ocasión es para despedirnos definitivamente. Pero no te preocupes porque la novena temporada de Sensor UABC ya se está preparando y viene cargada de sorpresas y contenido que seguramente vas a disfrutar bastante. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros lo mejor de esta octava temporada y que conocieras un poco de las experiencias de nuestros compañeros para que te animes a entrar a este gran proyecto. Así es, porque ser un cimarrón ya es todo un orgullo, pero conocer y llevar a otros lo más importante de lo que pasa en tu universidad es un gran privilegio que nosotros pudimos disfrutar. Alejandra, para mí en lo personal, esta es una gran experiencia de crecimiento y aprendizaje. Igual para mí, Kenia, además de la experiencia en conducción, aprendí mucho sobre trabajar en equipo y más sobre la producción, que era algo que se me complicaba bastante. Recuerda que puedes seguir viendo cada domingo a las 10:30 de la mañana y la repetición los miércoles a las 11 por el canal 112 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Síntesis TV.
Y recuerda que puedes seguir encontrándonos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Sensor UABC, con el mismo nombre en la cuenta oficial de YouTube, en donde podrás ver los videos de esta temporada, las anteriores y claro de la próxima 9ª temporada. Es tiempo de despedirnos, esto ha sido todo por nuestra parte y fue un honor y un placer compartir la pantalla contigo, Alejandra, y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron hasta el final de esta 8ª temporada. Esto fue Sensor UABC, 8ª temporada. Hola, mi nombre es Diana Casillas. Y yo soy Brandon Nieto. Y juntos conformamos a Ciencia Cierta. Mi nombre es Fernanda Bañuelos. Y yo soy Mayra Ramírez y juntas conformamos la sección Trámites y Servicios. Hola, mi nombre es Jennifer Albizu y Wendy González y juntas conformamos Videografía. Y yo, Keila Mata. Y juntas somos Banco de Ideas. Hola, mi nombre es Verónica Juárez. Y yo soy Mónica Baldomero. Y juntas conformamos la sección Detrás de. Hola, yo soy Ana Jaime Guevara. Soy Samuel Sigala. Y nosotros conformamos la sección de visita. Yo soy Itzel Sepúlveda. Y yo soy Estefania Morales. Y nosotros somos Foro. Hola, soy Jorge Cruz. Y yo, María Antonieta Alvarado. Y nosotros conformamos Lo que debes saber. Soy Vladimir Carmelú. Y yo soy Seide Pereira. Y juntos conformamos Soy Cimarrón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Monreal. Y yo soy Jesús Navarro. Y juntos formamos parte de Marcador. Hola, mi nombre es Nancy Vázquez. Y yo soy Evelyn Sanz y juntas somos Actívate. Yo soy Alejandra López. Y yo soy Kenia Burgos. Y somos las conductoras de esta 8ª temporada. Hola, soy Jaime León, el realizador de este programa. ¿Qué tal? Soy Alejandra Carmona y soy asistente de dirección. Soy Sara Catalán, edición general. Soy Jesús Figueroa y soy asistente de dirección. Hola, yo soy Jennifer de Martínez y soy la directora de esta 8ª temporada de Sensor UABC. Hola, soy Claudia Becerra. En esta ocasión en Sensor UABC estoy apoyando en lo que es la producción ejecutiva. Mi nombre es Concepción Baxen y soy la productora general y asesora de contenido en Sensor 8ª temporada.